Nosotros lo habíamos planteado en su momento cuando Narda Lépez salió en una entrevista a hablar de las licencias laborales, ¿no? Y le habían puesto el título de polémicas declaraciones porque explicó en su momento en qué había gastado más con el tema de las licencias laborales. Entonces vamos a hablar justamente con un abogado civil y laboral, Nicolás Schick, a ver si lo dije bien. Nicolás, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, mencionaste bien el apellido. Bueno, buen día. Nicolás, bueno, para hablar un poco del tema de las licencias, esto surge, nuestro disparador para hablar de esto, fueron quizás las declaraciones que había hecho Narda Lépez con esto de que ella le había salido muy cara las lesiones de los varones en el fútbol, en contraposición una tipo estadística que había hecho con su contador, donde las licencias de los hombres eran justamente de trabajo por estas enfermedades del fútbol y las de las mujeres eran más por la asistencia de familiares enfermos, hijos, pongamos, o los que estén involucrados dentro de sus, como prioridades, ¿no? Ella había puesto. Bueno, el tema de las licencias laborales, este es uno de los puntos que queríamos hablar con usted. Sí. Bueno, en primer lugar, el empleador tiene facultades para poder verificar y controlar cuál es la situación del trabajador que hace la denuncia. Es decir, siendo el caso concreto, si esta persona, si Narda Lépez tuvo algún tipo de denuncia sobre una lesión que pudo ocasionarse en un ámbito distinto al trabajo, y no debe responder, eso lo puede verificar muy fácilmente con un servicio médico, enviando al trabajador enviando al médico al domicilio del trabajador, y el trabajador tiene la obligación de aceptar y someterse al tipo de control. Sí, sí. Esta situación que se plantea no es excepcional, se da muchas veces, y en ese caso lo que se logra es que con un control médico del empleador después se verifica si lo que el trabajador denuncia es real o no, y después los estudios médicos que se presentan, ¿no? Porque todo esto lógicamente tiene que tener una justificación. Cuando uno dice, bueno, yo no me puedo presentar a trabajar Sí, claro, tiene que por tener una por una una por una justificación lesión médica, determinada, claro, tiene que tener una descripción de la lesión, y a su vez tiene que determinar qué tipo de lesión es y cuánto es el periodo de reposo que necesita. claro. Entonces, si el trabajador no se puede presentar a cumplir funciones, entonces tiene que estar en reposo en su domicilio, con lo cual, si el empleador manda al médico al domicilio y el trabajador no está, ya es una presunción en contra del trabajador, porque justamente si no va a trabajar es porque no podría desplazarse, ya tiene que hacer reposo, y si no está en el domicilio, y aclaro una cosa, no cualquier domicilio, Es el tiene que domicilio estar declarado, en el domicilio tiene denunciado en el legajo de la empresa. claro, claro. De esa manera, se busca equilibrar las dos situaciones, ¿no? Por un lado, la salud del trabajador, y por el otro lado, que el empleador tenga certeza de que esa enfermedad existe, y que, bueno, la puede verificar. Y a su vez, la cuestión acá es que si él tiene la licencia por enfermedad, el sueldo lo tiene que seguir pagando. ¿Ha cambiado algo con el tema de las licencias según la ley? ¿Hay algún tipo de modificación o cambio en lo que tiene que ver con la cantidad de días por atención a familiares o todo continúa igual? No, no, esto ya así está establecido. Lo que varían a veces, bueno, siendo un caso concreto, lo que fue la pandemia, sí alteró toda esta normativa, pero en lo normal y habitual, los plazos y las razones de las licencias siguen siendo, o sea, hay muchas razones de licencia, no es solo esta, hay por matrimonio, hay por Sí, sí. embarazo, hay miles de situaciones que obviamente en muchos casos se generan fricciones, y bueno, después ahí es la justicia la que tiene que investigar, porque también, ojo que el ¿Por qué se empleador generan tampoco puede. fricciones en el caso de una Y licencia por maternidad o por, no sé, matrimonio, como usted nombró? bueno, el clásico, el más básico, es Sí, cuando no se notifica a tiempo. O sea que lo que pide la ley de contrato de trabajo es que dice, bueno, yo voy a tener, la mujer toma conocimiento de que está en estado de gravidez, entonces tiene que notificar, que asienta al empleador,
probable de parto. Esa es la obligación que tiene. ¿De qué manera? O con un telegrama o con una nota hecha por el médico, digamos, firmada en puño y letra. No. Ah. Una nota donde el empleador no tiene la obligación en ese caso de decir, bueno, yo voy a verificar que esté embarazado o no, porque eso después sale a la luz. Lo que sí tiene que tener es el conocimiento exacto de que va a dar a luz en un periodo determinado, y lógicamente eso después impacta, por un lado, lógicamente a nivel físico, la trabajadora no va a poder prestar funciones por un periodo, puede ser mayor o menor, y el empleador tiene que tener cubierta esa, o por lo menos solucionada, al menos en ese periodo temporario. Entonces, y con el matrimonio también, generalmente las mayores controversias se dan en la forma de notificación. Muchas veces un empleador toma conocimiento a través de un comentario de un compañero o digamos raro, y no se notificó todavía y decide despedir a la trabajadora. Claro. Y ahí tiene ese problema, porque Ahí está. lo hizo, no notemos que las indemnizaciones por embarazo son muy fuertes. Entonces, justamente para evitar una indemnización agravada, se toman estas medidas. Ahora, la típica situación. Le iba a hacer esta consulta a través de la declaración que había hecho Narda Lépez, como marcando las diferencias de las prioridades que puede haber entre hombres y mujeres con respecto a los pedidos de licencia, ¿no? Esto es una estadística que quizás ustedes puedan manejar o no, porque el tema de las mujeres, el embarazo, el cuidado de los hijos, es un tema que a la hora de conseguir trabajo también es una complicación. Quizás en estos tiempos no tanto, quizás de verdad que lo desconozco en estos momentos, pero en algún momento te decían justo ahora te vas a embarazar, y como que uno tiene esas cosas de que no puede decidir qué hacer con su vida cuando un hombre también en todo caso se embaraza con su pareja, ¿no? Esa era una de las consultas, si eso también entra dentro de las discusiones de las licencias laborales o las discriminaciones que se pueden dar entre hombres y mujeres. Se da mucho, pero encontró solución, te diría que Ay, se nos está cortando. Se nos está cortando la comunicación. A ver si... Ahí, no sé si usted está viajando. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, sí. No. Bueno. Lo que te mencionaba era que a partir de la pandemia estas situaciones se fueron mejorando porque el trabajo, digamos, a distancia, o el teletrabajo, o digamos, la conexión, digamos, el cumplimiento de las funciones a través de las conexiones informáticas, permiten que quizá, precisamente en este ejemplo que mencionás, una madre que no puede dejar a sus hijos sola, que tiene que llevarlo al colegio, que está enfermo y que no puede terciarizar, digamos, el cuidado, bueno, se queda trabajando desde su casa y sigue cumpliendo las funciones. Esto, de alguna manera, se está solucionando y, bueno, a través de la conexión virtual se están encontrando soluciones para, obviamente, tiene que haber una buena fe en las partes. Sí, eso le iba a decir, ¿no? Uno no tiene eso garantizado, y no en todos los trabajos, teniendo en cuenta que no en todos los trabajos se trabaja en blanco, y que uno quizás tenga esa posibilidad de hacer un trabajo virtual, ¿no? O de home office. Eso no. La regularización no cambia en cuanto eso no cambia. Bien. A la presencialidad, no. No, el tipo de tareas lo que cambia. Tareas, por ejemplo, informáticas que se pueden hacer a distancia, inclusive se hacen en otros países. Sí. Inclusive se van de vacaciones y siguen conectados. Aquí mi compañero le quería hacer una consulta, Fernando Pedernera. ¿Qué tal, doctor? Buen día. La consulta era a partir de la ley de teletrabajo, que fue motivada por el periodo de la pandemia. Está garantizado el derecho a la desconexión, que establece que después del periodo laboral dejó de trabajar y ya no puede ser molestado ese trabajador. Por ahí hay que ver cómo algunos convenios colectivos lo tratan de incorporar, eso es parte de una negociación con el sector patronal, pero hasta dónde está obligado el trabajador a seguir a expensas de las necesidades de su empleador una vez que terminó su horario de trabajo. Bueno, eso básicamente está determinado por la actividad, porque hay ciertas actividades, y te voy a dar un caso concreto, en la justicia
En justicia hay un horario especial, que es de 7:30 a 1:30, donde a partir de ahí los funcionarios prestan servicios, digamos. Claro. desde los jueces hasta los maestranzas, claro, y en ese periodo ellos van resolviendo todo. Pero nosotros los abogados tenemos la posibilidad de subir información, escrito, presentaciones, todo tipo de movimientos, digamos, sobre el expediente por fuera de ese horario. Entonces, en ese sentido es una posibilidad muy buena que tenemos, por un lado, los abogados de no tener que estar atados a un horario y poder hacer las presentaciones. Y por otro lado, los funcionarios judiciales pueden también o no resolver antes o después de la 1:30. Entonces, en ese sentido, hay ciertas cuestiones que son gravísimas, que son urgentes, que no pueden postergarse, entonces no puede dejarse de lado y se resuelven después, más allá que la resolución salga el día siguiente, después de la 1:30 me refiero. Y hay ciertas actividades también en donde hay diferencias horarias por países, donde la conexión, digamos, hay empresas que tienen conexión trabajo tercerizado en China, entonces obviamente ahí también hay una diferencia horaria muy importante. Claro. Entonces, en definitiva, es la actividad, por un lado, lo que define esto, y por otro lado, la situación particular de cada trabajador. Eso, digamos, siempre es más casuístico que regla puntual. Obviamente, si hay una relación de trabajo, hay un horario estipulado, y eso después también hay otras soluciones que podrían darse. Pero siempre tiene que salir a partir del acuerdo entre el trabajador y el empleador. Entre las partes. O se pagan horas extras o se recuperan al otro día. Hay soluciones. Claro. Pero lo bueno es que, lo que te mencionaba al inicio, es que la innecesariedad de la presencialidad habilita a que haya menos conflictos. O conflictos de diversa índole que son un poquito menos, digamos, importantes. Bien, Nicolás, Schick, muchísimas gracias por su tiempo. Estábamos hablando con el abogado civil y laboral. Muchas gracias. Más allá de este inconveniente que hemos tenido con la comunicación, bueno, hemos logrado poder quitarnos algunas dudas. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y, bueno, cualquier cosa seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias, Nicolás Schick, abogado civil y laboral.